Yosano es una chica de campo, dulce y tímida, que se muda a Tokio para vivir con su tío. Todo es nuevo y abrumador para ella, pero su vida da un giro inesperado desde el primer día, al desmayarse al ver una estrella fugaz. Es rescatada por un hombre misterioso. Más tarde descubre que ese hombre es su nuevo profesor, Shishio. Es egocéntrico, pero a la misma vez muy amable y un tanto impredecible, que cambiará por completo su forma de ver el mundo. Al inicio de clases es complicado para Yosano, que no se adapta con facilidad y siente que no encaja, pero en su clase conoce a Mamura, un chico guapo y serio y muy reservado, que aunque parece frío, pronto muestra que es simplemente muy tímido con las mujeres. A pesar de que se molesta cuando Yosano lo toca, empieza a preocuparse por ella de manera sutil, pero constante, lo que marca el inicio de una relación muy especial entre ellos. Con el tiempo, Yosano comienza a abrirse a nuevas amistades, se esfuerza por acercarse a Mamura. Shishio, por su parte, comienza a ver a Yosano con otros ojos. Lo que empezó como una relación entre profesor y alumna se transforma poco a poco en una tensión emocional que ninguno de los dos sabe cómo manejar. A pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia, él también se siente atraído por su ternura, su honestidad y su forma de ver el mundo. Pero el triángulo amoroso se complica aún más con la llegada de Yuyuka, una compañera celosa que está enamorada de Mamura. Al notar que Mamura empieza a mirar a Yosano de forma distinta, intenta separarlos con engaños y manipulaciones, llevando incluso a Yosano a una cabaña apartada durante una excursión. Pero Mamura logra encontrarla. A pesar de su creciente cercanía con Mamura, Yosano no puede evitar sentirse confundida por sus sentimientos hacia su profesor. Él finalmente la besa, lo que la deja muy sorprendida, pero luego se echa para atrás, alegando que como su profesor no puede estar con ella, pero también la hace a empezar a reflexionar sobre lo que realmente quiere y necesita. Mamura, al darse cuenta del dolor de Yosano, se le declara con una sinceridad. Le promete un amor tranquilo, constante y verdadero, uno que no la haga llorar más. Aunque Yosano aún está llena de dudas, comienza a ver a Mamura no solo como un amigo, sino como un compañero que siempre estuvo a su lado, apoyándola sin condiciones. Después de un periodo de separación donde Yosano incluso deja la escuela, Mamura no se rinde y va a buscarla, acompañado de Yuyuka, quien también ha cambiado. Esta muestra de apoyo y cariño conmueve a Yosano. Finalmente regresa al colegio con una nueva determinación. Empieza a aceptar que el amor no siempre llega de la forma que uno espera, pero que puede ser incluso más profundo. Shishio, arrepentido, le confiesa que aún la ama. Yosano se da cuenta que su corazón ya le pertenece a Mamura. Le agradece a Shishio por haber sido su primer amor, por haberla hecho creer en eso, pero también se despide con un simple adiós. Su verdadero hogar emocional es Mamura, quien ha estado ahí incluso cuando ella no se daba cuenta. La historia culmina con un emotivo encuentro entre Mamura y Yosano, donde ella le confiesa finalmente su amor. Se besan y ese gesto simboliza la sanación, el cierre del pasado y el inicio de un futuro juntos. Esto no solo cuenta una historia de amor adolescente, sino también una historia de madurez, aceptación y del descubrimiento de uno mismo a través de los demás, porque a veces el amor más fuerte no es el que empieza con un impacto, sino el que se construye poco a poco, con miradas, silencios y la certeza que el otro siempre estará ahí para cuando más lo necesita. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Con esto me estarán ayudando muchísimo. Nos vemos en un próximo video.